nuestro genoma, que es el conjunto de genes con sus instrucciones genéticas contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular, es decir, tu programación en la 3D. Un gen que forma parte del genoma, hay 25.000 genes en un genoma aproximadamente y 45.000 codones por gen. Un gen es la mínima expresión de una orden biológica. Es decir, una orden biológica es que tenga los ojos azules o marrones o el pelo castaño o rubio. Eso es una orden genética. Y eso lo manifiesta un gen. Es una unidad molecular que configura el genoma humano que conforma la herencia genética. El gen está compuesto con ADN, que es el que codifica el ARN y las proteínas. Allí tienes un gen con inicio, con su exón, con su intrón y con su stop. Es decir, como si fuera un cordón de zapato, un gen con información encriptada. Los ácidos nucleicos son macromoléculas localizadas en el núcleo de las células que contienen la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, que almacenan información genética y almacenan también energía, información y energía. La onda y la partícula, la onda y la partícula, la onda y la partícula. Tenemos el ADN que mantiene el ácido desoxirribonucleico, que mantiene y transmite la información que las células necesitan para sobrevivir y crear descendencia. Y el ARN que lee los genes del ADN y hace una copia de los mismos. También puede funcionar como una molécula hereditaria almacenando información. El ADN es el ácido nucleico fijo y el ARN es el ácido nucleico maleable. Tienes las bases de ARN, es la citosina, guanina, adenina y uracilo. Y las bases del ADN, citosina, guanina, adenina y timina. Es decir, la diferencia entre el ARN y el ADN es que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Que son las bases llamadas nitrogenadas. Sigo. Cada célula humana posee 23 pares de cromosomas. En cada célula humana está todo el genoma. Y el genoma tiene 23 pares de cromosomas. Los cromosomas tienen telómero, que son las terminaciones de los cromosomas, y centrómero, que es el lugar de cruce. Por tanto, ahí tienes la X. La X es el cromosoma, que es el símbolo del cruce, donde hay dos cromátides, es decir, se cruza un cromátide con otro cromátide y forman un cromosoma. Y hay dos pares de cromosomas iguales, porque guardan la información por espejo. Yo he podido leer que dicen que los cromátides es como que no se cruzan, se tocan. Yo creo que no es así. Yo creo que se cruzan los cromátides, no se tocan. Pero bueno, la definición de cromosoma es cromatina unida a proteínas histonas, es decir, una historieta, una explicación muy rara, pero bueno, esto es cómo definen lo que es un cromosoma. Para mí, mal explicado. Habría que mirar una manera para explicarlo mejor, para definirlo mejor. ¿Ok? El ADN, la información del ADN es fija, es prácticamente inamovible. Y las cadenas de ADN van en paralelo, como si fuera una escalera unidas por los peldaños. Entonces, el ADN, la programación va en paralelo, son dos cordones,
unidos como si fueran escalones, los cordones, y entonces uno de los dos cordones o de las dos cadenas del ADN matriz se une con una cadena de ARN y le pasa la información. Es decir, el ARN no manda, recibe órdenes. El que protege, preserva, domina, guarda, el garante de nuestra programación biológica es el ADN. El ARN es el mensajero, el correo, el que recibe la información del ADN y cumple y transmite las órdenes. Transmite las órdenes. Por tanto, el ARN es el mensajero del ADN. El ADN es estático y el ARN es dinámico. El ADN posee el molde matriz y el ARN recibe por impregnación, recibe la información y entonces ya la transmite y activa o dirige nuestro cuerpo biológico, nuestro ser biológico u orgánico, nuestro ser orgánico, transmitiendo las órdenes que le ha dado el ADN. Entonces tienes allí como una cadena del ADN, se une temporalmente dentro del ribosoma con una cadena de ARN y le pasa la información por impregnación. Esta es la doble cadena de ADN, La información se guarda siempre duplicada en espejo, doble copia de seguridad. Y una de las cadenas en el ribosoma se une al ARN y le transmite la información. Por tanto, la información del ARN es maleable, se puede modificar más fácilmente que la información del ADN, que es inamovible porque es la matriz. Aquí tienes cuando el ARN de mensajero que ha recibido la información del ADN, de una cadena del ADN, la transmite al ARN de transferencia. Es decir, hay 4 tipos de ARN, creo yo. Entonces, el ARN mensajero que recibe la información del ADN lo transmite al ARN de transferencia a través de los codones. El ARN mensajero tiene codones y por transferencia transmite y activa los anticodones, es decir, por espejo, lo que llaman posición del tambaleo. Entonces, el codón transmite la información al anticodón. Ahora luego te explicaré lo que es el codón. Entonces tenemos el componente de un nucleótido, donde se encuentra el ARN o el ADN. El nucleótido es una molécula orgánica que está compuesta por un ion fosfato, una pentosa, que es un glúcido que tiene o ribosa o desoxirribosa. Si tiene ribosa será ARN, si es desoxirribosa será ADN. Y la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la ribosa tiene un hidroxilo más. Es decir, un átomo de oxígeno más.
un átomo de oxígeno, por tanto es más oxidativo, por eso es más maleable, porque el oxígeno lo que hace es degradar. En cambio, la desoxirribosa tiene un hidrógeno, no tiene hidroxilo, es decir, no tiene el átomo de oxígeno. Por tanto, es más estable. Esa es la diferencia entre el ARN, es decir, la diferencia entre el ARN y el ADN es un átomo de oxígeno. Si tú miras la pentosa, es todo igual y la única diferencia es un átomo de oxígeno. Entonces, el nucleótido es una molécula orgánica formada por un ion fosfato, una pentosa, sea ARN y ADN, y una base nitrogenada, donde están las pirimidinas, las purinas. Las pirimidinas tienen citosina, timina, uracilo, y purina, adenina, guanina. Ya te he dicho antes que si es ADN tendrá timina y si es ARN tendrá uracilo. Además de las otras tres. Es decir, en el ADN nunca tiene de base nitrogenada un uracilo y en el ARN nunca aparece de base nitrogenada la timina. El código genético es la secuencia de nucleótidos, secuencia de estas moléculas del ARN que conforman la secuencia de aminoácidos. Es decir, estos nucleótidos son los que crean los aminoácidos, que son las bases de las proteínas. Que las proteínas es la carne. Y se hizo carne. Y se hizo carne. Y entró en esta realidad, en la 3D, en esta dimensión, y se hizo carne. Entonces, el trasvase de órdenes. El ADN transmite la información por transcripción al ARN de transferencia. No, mensajero, mejor dicho. Al ARN mensajero. Entonces, hay una cadena de ARN mensajero que se une a la cadena molde, a una de las dos cadenas, que es cadena molde del ADN. Le da la información. Y luego, esa cadena de ARN mensajero lo transcribe o lo transcribe y activa, es decir, se pasa de ARN mensajero a ARN mensajero a ARN de transferencia, y esa traducción es donde se empiezan a activar o a generar los aminoácidos, que esos aminoácidos generan polipéptidos o péptidos, mejor dicho, péptidos, y esos péptidos generan proteínas. Entonces, el ARN que recibe la información del ADN lo llaman ARN mensajero y el ARN que activa los aminoácidos lo llaman ARN de transferencia. Entonces, 3 nucleótidos. Cada 3 moléculas de estas, sea la composición que tenga, cada 3 moléculas de estas crean un eslabón, llamado también codón. Es decir, 3 nucleótidos o moléculas biológicas forman un eslabón de información en el ADN. El ADN se duplica por replicación. Bien. Por transcripción se configura un eslabón o codón de ARN con 3 nucleótidos. Cada codón son 3 moléculas de estas. Cada codón son 3 moléculas de estas. Y cada codón activa o manifiesta o crea un aminoácido. Es decir, 3 moléculas de estas conforman un aminoácido. Dan forma a un aminoácido.
El ARN es el ADN activo. ARN tenemos ARN de mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico y nucleolar. Para los más activos, los que más vas a escuchar son los mensajeros y transferencia. El mensajero es el que recibe la información del ADN y el de transferencia es el que activa los aminoácidos. El ADN es el mando y el ARN es el comando que ejecuta las órdenes del mando. Cada codón es como una letra en la codificación del ADN. Cada codón es como una letra. Qué curioso que en griego clásico codón es campana. En griego codón significa campana. Por tanto, te lo están diciendo, nos programamos por la vibración. Pim, pim, tan. Los codones, cada codón activa un aminoácido. Y codón significa campana. Pero tenemos que en griego codion significa vellocino. Vaya, vellocino. ¿Como la de la Orden del Toisón de Oro? Pregunto. Y qué casualidad que en griego codion también significa el cáliz. Por ejemplo, el cáliz de la adormidera. Cáliz de la planta. También significa el cáliz de la planta. Vaya. Todo va en convergencia, ¿verdad? Estoy hablando del griego clásico. La cabeza de la amapola lo llaman codion. En griego clásico se llamaba codion. Que parecen unos hongos gigantes, a que se parecen como unos hongos gigantes. Pero bueno, eso ya vendrá en la siguiente conferencia. Y en griego, codon también significa trompetas o trompeta, como las de Jericó. Entonces la intención oculta es de derribar la barrera del ADN a través de la vibración, las campanas, la música, la palabra, las órdenes, las contraórdenes, el mensaje subliminal, de todas las maneras, el sonido, el infrasonido, el ultrasonido, de todas las maneras han intentado derribar la barrera, los muros de nuestro ADN que conforma nuestro genoma. ¿Vas encontrándole sentido al tema? ¿Vas entendiendo la intencionalidad oculta del sistema? La perversa bondad del sistema, la falsa cara bonita que nos enseñaban, pero nos obligaban a hacer unos rituales que nadie entendía, pero que todos sabíamos que un sentido tendría que tener. Las trompetas del Apocalipsis.
Claro, apocalipsis para la mónada, ¿no? Porque si entran en tu ADN, se acabó. Ya te dominan tu genoma y tú ya no existes. Se acabó. Por traducción, cada eslabón o codón genera un aminoácido. Un aminoácido es la unidad más pequeña de la proteína. Un aminoácido es la unidad más pequeña de la proteína. Por traducción, cada eslabón o codón genera un aminoácido. Entonces tienes los codones que se encuentran en la cadena del ARN de transferencia, que dentro del ribosoma generan los aminoácidos. Hay 64 tipos distintos de codones o eslabones. ¿Ok? Que eso depende de la combinación de las bases nitrogenadas. ¿Ok? El ribosoma es como una impresora 3D, donde la cadena de ARN entra y donde donde se generan los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. Entonces es como que entra la cadena de ARN y el ribosoma pues empieza a crear las proteínas, la carne. Pero todo esto emana directamente del ADN, que es inamovible, intransferible. Y solo mediante masas críticas se puede modificar. Modificar el ADN es muy difícil. Necesitas mayoría absoluta, es decir, al 100%. Necesitas el permiso total para modificar el ADN, si no, no se modifica. El ADN no se modifica si no hay permiso total. Y no lo van a conseguir porque no lo hay. Perdieron. Pero intentarlo lo han intentado, ¿eh? Entonces, por transcripción, el ADN transmite la información al ARN y en la traducción hay dos etapas. La transcripción, donde se transcribe la información del ADN al ARN, mensajero, y en la etapa de la traducción, donde el ARN de transferencia genera dentro del ribosoma las cadenas proteicas y se genera la carne. Los aminoácidos son las bases de las proteínas, son unas moléculas orgánicas. La unión de aminoácidos crea proteínas. Claro, yo para crear de verdad híbridos tengo que dominar el ADN del ser humano, de la mónada, su genoma. Su genoma. Y eso es lo que realmente estos y estos andaban buscando.
Sigo. Entonces, la proteína es materia biológica, la proteína es la carne. ¿Ok? Ahí tienes los aminoácidos y los aminoácidos conforman péptidos y los péptidos conforman proteínas, que es la carne. ¿Ok? Y una proteína es un bioladrillo. Es decir, con proteínas tú creas tu cuerpo, pero con proteínas también te regeneras, con proteínas te mantienes, con proteínas sigues teniendo una estructura sólida en este plano 3D, en esta realidad.